Le vamos a dar la bienvenida al doctor justamente Enrique de Rosa, neurólogo psiquiatra, para tocar temas puntuales de estos tiempos que corren. Las cuestiones que a ustedes los preocupan realmente, porque hay un montón de temitas en danza dando vuelta. Bienvenido, doctor, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le Bien, va? bien, Enrique, ¿cómo anda tanto tiempo? Feliz año, porque no hablamos del Es año cierto, pasado, feliz año, feliz año. que sea un brillante 2023 a pesar de todo. Bueno, un año complicadito, ¿no? Donde notamos, doctor, que hay mucha serie de trastornos realmente que están impactando en la sociedad. Salimos de la pospandemia y nos encontramos realmente con situaciones bastante complejas, ¿no? A veces uno dice, bueno, o se pregunta, ¿qué es lo que nos está pasando, ¿no? Con estos hechos de tanta violencia que estamos viviendo, Enrique? Este desenfreno que se ve y los estados emocionales de la gente, cómo van variando permanentemente. Estamos viendo todos los días actitudes realmente que llaman mucho la atención, ¿no? Que impactan de una manera muy fuerte. Sí, a ver, atesoro enormemente una nota. Uno a veces tira Sí. las notas viejas que le han Ajá. hecho, que ha participado. Atesoro una en particular que A es del ver. año 2000-2001 en La Nación, en la que Sí. yo Ajá. comenta época de la crisis y demás, Claro. Ujú. y preguntaban sobre qué pasa en este momento. Sí. Y yo advertía que el problema lo íbamos a empezar a ver en los siguientes 5, 10, 15 años. Recuerdo, sí. Y Ujú. esto lo repetí al comienzo de la pandemia, Mm. de las cuarentenas y los Sí, lo habíamos encierros y hablado en varias demás. veces, es cierto, que usted Y, planteaba justamente esto, ¿no? Un poco adelantándose a lo que se venía. a ver, más que adelantándome, es la lógica de la estructura traumática. Es decir, Ajá. ¿qué va pasando y qué ha pasado en la historia argentina, en el mundo? Pero digamos, ¿qué ha pasado en lo que nos interesa a nosotros, la Sí, historia de nuestro país? claro. Década tras década, los procesos traumáticos se van acumulando, pero a su vez van dejando secuelas. Pongo, por ejemplo, la misma gente, los mismos excombatientes de Malvinas, a los cuales no se les prestó Mm. atención en su momento, los 80, Claro. 20 años más tarde ya tenían una serie de complicaciones, ya había una cantidad de suicidios, ya había una cantidad de gente Sí. con patologías psiquiátricas, personas con necesidades no atendidas. Este Ujú. mismo fenómeno se daba en la sociedad y este mismo fenómeno post-crisis 2000-2001 se dio, bueno, vuelven otra serie de crisis, porque no salimos nunca de Sí. las crisis, pero todo ese fenómeno se va acumulando en algo que ojalá fuese simplemente una bola de nieve, sino que va, como usted decía antes, hasta ser difícil de discernir cuál es la cantidad de manifestaciones que tiene, porque Ajá. esas manifestaciones que al hablar conmigo serán ligadas a la salud mental y demás, sin duda usted tendrá un economista, un político, un hombre de comunicación que le dirá, mire, y nosotros vemos Claro. esto y esto otro. Así Es es. decir, Ujú. esa multifaceta de lo traumático hace que la sociedad a su vez evolucione traumáticamente, lo cual quiere decir, por así simplificarlo, ese árbol que empieza a crecer torcido se va torciendo progresivamente. ¿Cómo hacemos para, de alguna manera, apaciguar las aguas y buscarle alguna alternativa, alguna salida, ¿no? Porque estas tensiones permanentes que tenemos los seres humanos, y más los latinoamericanos, y ni hablar los argentinos, que estamos golpeados permanentemente, llegan a provocar desequilibrios muy importantes, muy impactantes, ¿no? Se está viendo todos los días eso. Sí, y bueno, vuelvo sobre eso, son cada vez peores, pero no por una cuestión de pesimismo, sino por una lógica. Si nosotros pudiéramos salir de esa cosa casi bipolar entre ser optimistas o pesimistas y darnos cuenta que en realidad la única verdad es la realidad, y la realidad Mm. es que si ese proceso perverso de corrupción o si quieren de óxido, de usura, de desgaste o de lo que fuera, va evolucionando, tampoco vamos a volver atrás fácilmente, sí, pero lo cual no quiere decir que sea una condena eterna, pero sí Ajá. que hay que tomar conciencia de la profundidad del fenómeno. Sí. Cuando el otro día un hombre ataca a una mujer policía, le retira el arma, le Ujú. dispara, y esto pasa en una estación importantísima, la estación de subtes de Claro. Retiro, y a una hora, en un horario central, ya no es el episodio de
lo que para los porteños nos parece normal, que Ujú, en Rosario esté prácticamente tomada la violencia, ujú. sino que ya ahora es el centro de Buenos Aires. Evidentemente, si no tomamos conciencia que el proceso va a seguir y va a empeorar, y esa es la lógica del proceso, Ajá. nunca vamos a empezar a tomar acciones de base Sí, como para prevenir. Y en salud mental es lo mismo, la peoría clínica que advertíamos, que decíamos y que ya había pasado, siempre poniéndole este ejemplo de los excombatientes de Malvinas. sí. Hoy se da en la población general, Ujú. particularmente cuando estos fenómenos entre las fuerzas de seguridad, que se ven confrontados a este nivel de incertidumbre diaria, usted puede imaginar el estado mental de esta gente, ¿no? Claro. De la gente que debe Sí, cuidarnos. sí. Como que también hay un desequilibrio muy grande, muy impactante, ¿no? O sea, sorprende o tal vez no se tomaron las precauciones del caso teniendo en cuenta los antecedentes y lo que venía ya aconteciendo en el país, ¿no? Sí, a ver, vuelvo sobre esto. Nadie entraría a un mar que no desconoce la profundidad ya, Ujú. o que sabe que es muy profundo, imaginando que está entrando en una pileta en la que hace pie. La pileta que hace pie sería saber que ya tenemos una situación de conflictiva, pero con algunos arreglos podemos subsanarla. Ajá. Ahora, ese mar que ya del cual desconocemos la profundidad, y me refiero a la crisis social, la Sí. crisis humana, la crisis, es decir, estos personajes como el sujeto, este para tomar solamente ese, Ajá. o la gente que el otro día en Villa Lugano, más o menos al mismo día, estaba pidiendo por cosas básicas, Reclamando, claro. electricidad y Exacto, sí. agua, Ajá. pero al mismo tiempo de fondo los periodistas decían hay detonaciones de fondo, es decir, en Buenos Aires ya las cosas se dirimen con armas, en Ujú. capital. Claro. Ese es un tema realmente de mucho peligro, ¿no? Que tiene que llamar a la concientización de las autoridades y de la sociedad porque de esa manera no resolvemos los problemas, evidentemente. Sí, y ya no podemos tener un abordaje a lo que voy tan simplista como imaginar que son casos puntuales, Ujú, que el asesinato de em, Figueroa Alcorta, y cerca de Tagle, ujú, o cerca en realidad de Salguero, de un policía era por un paciente psiquiátrico y ujú. este otro es por una persona que consume drogas o no, pero tenemos que empezar a darnos cuenta que hay un problema de fondo mucho más grande Ajá, y que eso se exterioriza de una manera X, pero ujú. se exterioriza. El problema es mucho más central Más y delicado, claro. requiere Mm. abordajes y sobre todo conceptualizaciones más centrales. Conceptualizaciones, es decir, bueno, ¿cuál es la naturaleza del problema real? Desde el Estado, ¿se está tomando conciencia de esto? ¿Los organismos están alertas justamente y ávidos de tomar nuevas resoluciones, preparar justamente a los funcionarios, aquellos que están justamente en el ámbito de la seguridad, para que no se encuentren con estas sorpresas? ¿O usted cree que todavía no se ha tomado cartas en el asunto porque no se ha tomado conciencia de la gravedad de esto que estamos atravesando, doctor? Yo creo que si tomo la estructura de lo traumático, una forma de defensa y una forma de defensa lamentable, Ujú. eh, es la negación. Y uno ve Ajá. en los políticos, inclusive si uno se refiriera a la ciudad de Buenos Aires, Sí. vivimos una especie de sensación de una ciudad que tiene bicisendas y espacios Mm. verdes y diversión y demás, Sí. y una sociedad con un nivel de marginalidad en la Tremendo. cual Claro. evidentemente, entonces da la sensación que, y bueno, y la respuesta cuando uno escucha de esos políticos es, bueno, sí, por supuesto, esto Ujú, pasa, estamos haciendo algo, pero no hay una idea de ujú. prioridad y de urgencia, de peligro, de hacerse Ahí está. cargo de esa Claro. situación. Esto lo advierten justamente aquellas personas que tienen algún problema emocional muy fuerte, muy duro, producto de la desazón que se vive en estos tiempos. ¿Le facilita tener este tipo de actitudes como las que vemos? Producto también de lo que ven, que hay mucha inmoralidad de parte de los políticos y de la dirigencia que no hace lo que tiene que hacer
y que los ha dejado abandonado a muchos de los ciudadanos en un montón de aspectos que estamos viendo en estos tiempos, doctor? Y creo que cuando uno no necesita ser, estamos en una época en la que se repite casi como un latiguillo la palabra empatía, ¿no? Tal cual. Ujú. Ahí está. Ujú. Y en realidad la práctica es muy simple, es pensar, ocuparse del otro, escucharlo, pero no porque uno se transforma en un ser bueno, beático, sino porque es una necesidad básica de subsistencia y supervivencia social. Ujú. Yo creo que las personas que tienen algún cargo entran en una especie de fenómeno disociativo, es decir, de Ujú. desconexión extraña en la que creen que su realidad particular va a ser eterna Sí. y en realidad el famoso concepto de discusión bizantina tenía que ver con que de donde nace el asunto que se estaban discutiendo en un concilio cuestiones eclesiásticas y de fondo, filosóficas y demás, pero mientras Bizancio estaba siendo invadida. Ujú. Y un poco es lo que está pasando ahora. Ujú. Evidentemente, los políticos no se dan cuenta de la gravedad de la situación Sí. en la cual nos parece totalmente normal, por ejemplo, tener el centro de la ciudad de Buenos Aires totalmente colapsado Todos los y días. tomado Claro. todos los días, Ajá. y nos hemos habituado a Acostumbrado a eso, eso, claro, ¿no? ahí está el tema. Pero eso demuestra un poco la inconsciencia que tienen, porque estos hombres y mujeres que están metidos dentro del campo de la política, como que viven en otro planeta, ¿no? Como que no se hacen cargo, no se hacen responsable de las cosas que tienen que generar y cómo deben frenar este tipo de cuestiones. No lo hacen. O sea, se echan las culpas entre ellos mutuamente, pero no resuelven el problema de fondo, Enrique, ¿no? Sí, y hay tantos problemas, es decir, hay Ujú. tantos problemas básicos porque, a ver, por un lado es cierto la queja que tenemos todos por la imposibilidad de transitar, por ejemplo, o la Sí. violencia Ujú. o planes sociales que se le dan a extranjeros. El otro día el grupo que manejaba la pareja que manejaba el tema de las embarazadas Sí. rusas, Ujú. Otro mientras temita. cobraba Claro. $30.000 por cada uno, la, la que regenteaba todo eso recibía un plan de asistencia universal. Entonces, No se tenemos puede esa creer. sociedad Claro. tan extraña Es muy en la raro cual no todo. se Ujú. controla o se otorgan pasaportes y demás, pero al mismo tiempo es como que si por el otro lado se condena a cierto nivel social a un nivel de menesterosidad fenomenal. Es Ujú. decir, colas en los hospitales a las 5 de la Ahí mañana está. para Claro. no ser atendidos. Y eso no tiene que ver con los Ujú. profesionales, tiene que ver con un sistema de salud también Sí. colapsado. Entonces, por un lado doy mucho y aparece gente que dice vamos a aumentar los impuestos sobre la clase media que se va extinguiendo cada vez Ujú. más. Y por el otro lado, a la clase que se la ha dejado marginalizar para quizás usarla políticamente, tampoco se la asiste. Lo increíble de todo esto es que creen que esto puede llevar a un fin y Que se puede evidentemente sostener en el tiempo, ¿no? O sea, ellos están pensando de alguna manera, o los estrategas de la política tienen esa visión errónea, confusa, que los habilita a que creen de que tienen mayor poder los políticos o los dirigentes y no se están dando cuenta justamente de esta tremenda falencia que hay, ¿no? Y también de que la gente está despertando y se da cuenta de que estas dádivas que reciben tampoco les sirven para mucho. No, bueno, es que el problema es Mm. ese. Yo hace mucho tiempo decía de una manera muy cruel que si se quería condenar a muerte a cierta parte de la población, también quizás podían hacer como los gobiernos tiránicos y matarlos o hacerlo brutalmente. Pero esto no Pero es una muerte lenta a la cual es que a están eso, llevando es que a gran parte de la a eso sociedad, Enrique, porque ese es el verdadero X de cuestión que hay en esta trama perversa y moral que se está dando en la Argentina en los últimos tiempos, ¿no? Es que a eso voy. En algún punto hay un nivel de hipocresía en el cual Ahí hay está. condiciones de vida que no son vida. Entonces, Ujú. en algún punto es una muerte lenta, A ver, nosotros no vivimos para sobrevivir Sí. o lograr sobrevivir. Vivimos Ajá. para tener una vida, en principio, para tener una vida
plena, que nos dé una cierta cantidad de, como dice el concepto de salud, una Es lo que posibilidad de dicen desarrollo de muchos, todos ¿eh? los elementos. Claro, es lo que ¿Eh? plantean muchos. Yo he hablado justamente en la calle cuando uno habla con la gente, en las marchas, así en las manifestaciones, y ellos dicen de que como que están jugados, que le da lo mismo, ¿no? O Por sea, supuesto. esto es una cuestión de altísima inmoralidad y falta de operatividad justamente de los funcionarios y de la dirigencia política que sabe, porque esto que nosotros estamos hablando, imagínense de que ellos lo conocen perfectamente, no son idiotas, se hacen los No, idiotas no, no, en no, muchos no. aspectos, pero esto lo conocen y juegan con esa cuestión que es de altísima gravedad. Eso es lo que uno no termina de comprender, ¿no? Qué perversidad, qué inmoralidad pasa por la mente de estos personajes, ¿no? Porque en realidad, como usted decía recién, están jugando con fuego Con y nos fuego, estamos claro. quemando todos cotidianamente hace tanto tiempo, por eso hablaba de lo Décadas, traumático, décadas que venimos con la misma situación. porque evidentemente el planteo es que esa gente tratada de esa manera, Ujú. pero que se les da una especie de esperanza, y es una especie, no es una esperanza, en algún punto están jugados. Entonces, claro, tenemos una cantidad enorme de personas en las cuales su propio valor vida les ha sido quitado. Y entonces al serles quitado se Le da lo transforman en mismo sujetos todo. Claro. peligrosos. Entonces, quizás el planteo es muy crudo el mío, pero digamos, si lo que quieren es que no vivan, bueno, no sé, que instalen algún sistema que acepten su rol en algún punto casi genocida, o que directamente vean estrategias políticas para las cuales se puede hacer algo. Una de ellas es decidir que no podemos abrir un país, que no lo hace ningún país, a dar una especie de estado de beneficencia universal que Claro. ha fracasado en todos los países del Totalmente, mundo. claro. Y Y bueno, y si no, claro, finalmente, si le hago creer a una persona que va a tener una vida perfecta porque yo le voy a dar, se lo come la propia inflación y es lo que pasaba el otro día. Pedían que aumentaran los planes sociales. claro. Ahora, esto justamente es un problema social gravísimo que tiene la Argentina, producto de la falta de coherencia que tiene la dirigencia en los últimos años. Pero lo que uno tampoco no termina de entender, cómo desde la justicia ni desde el Parlamento no se generan ideas innovadores o que contengan justamente esa problemática que atraviesa la Argentina hace muchos años. Le doy un caso, hablamos sobre el tema justamente de las embarazadas rusas, grandes negocios, pero también hay otro tema que ha complicado muchísimo la situación de la Argentina en materia justamente de seguridad, no solamente la liberación de gran cantidad de delincuentes y asesinos como lo han hecho en los últimos tiempos, sino la apertura al ingreso de gran cantidad de extranjeros que no tienen lugar de inserción en el país, porque no es que la República esté saneada como para brindarle una alternativa laboral, social, cultural y de contención humanitaria, ¿no? Sino que es todo lo contrario. Tienen a los emigrantes hacinados en un montón de lugares. La prueba está lo que pasa las 24 horas del día, en Once, en la avenida Avellaneda, en algunas zonas o focos comerciales de importancia. Esa disputa y esa corruptela general que se genera en estos pequeños focos. Imaginémonos lo que pasa en otros ámbitos. Hay una tremenda inmoralidad. Convengamos de que esta dirigencia va para atrás constantemente tratando de especular y de generar justamente la mantención de sus quintitas y sus grandes estafas y curros, porque si no le darían otro tipo de alternativa y de contención a la gente y no generarían esta hecatombe permanente que tiene la Argentina. ¿O me Es equivoco? que, a ver, la famosa anécdota del ánfora, en realidad no era una caja de Pandora, era que el último demonio que quedaba era la esperanza. Cuando se Sí, manipula y se juega con la esperanza de la gente, ahí está. en realidad, por esto se prometen cosas que luego es un como si, un concepto que se da mucho en psicología, que es hacer cosas como si representan, pero en realidad terminan siendo solamente y eternamente la fachada. Ajá. Entonces, claro, después eso me permite que el otro esté constantemente dependiendo de mí. Y voy a poner un ejemplo. Usted decía el tema de prometer servicios o prometer dádivas o prometer cosas.
Bueno, si Ujú. realmente fuésemos una especie de paraíso Ahí que puede está, venir cualquier persona y a cualquier persona se le da educación gratis, salud gratis, se le da claro. todo, Ujú. bueno, sería maravilloso. Ahora, voy a poner un ejemplo muy cortito, la, y que genera muchos conflictos. En las cárceles, ya que Ujú. tiene que ver con esto, en las cárceles los tratamientos para salud mental, para cuestiones médicas y demás, son tremendos, no por los profesionales otra vez, sino por las posibilidades y el armado, y porque de alguna manera se considera la cárcel como castigo. Ujú. Hoy es el día, en unos minutos, si es que ya no fue, el de la condena de las asesinas de Lucio Dupuy, pero a una de ellas se les aseguró el tratamiento para la reasignación de sexo, que es un Ujú. tratamiento costosísimo. Claro. Entonces, a ver, Estas eh, locuras que no se entienden, ¿no? tratamiento de salud, no se le da la aspirina, por así decirlo, al preso común, pero sí se le va a dar un tratamiento hormonal costosísimo a otro. Claro. Trasládelo a la sociedad es lo mismo. Hay tratamientos para cuestiones que toman a un algo de la población, Ujú. como por ejemplo estos, pero no hay tratamientos para patologías de la primera infancia que son una urgencia nacional. Sí, Entre ellas, una inmoralidad que tenemos que es la desnutrición ahí infantil. está. 55% de chicos en estado de hambruna en la Argentina. Eso es un Hay un informe, hay tremendo, un ¿eh? informe de la UNICEF en estos Ujú. días que me enviaron a hacer Sí, sobre esas cifras y a son ver. vergonzosas. ¿Cómo Ajá. no vamos a tener luego personas que al no poder crecer cerebralmente, ya que no físicamente, Claro. después nos preguntamos qué es un psicópata, es esto, el otro? Ujú. No, es una persona que no ha podido siquiera Es generada a mielinizar propósito, sus ¿no? De alguna neuronas. manera, claro. O sea, lo que usted dice es tremendo. El propio Estado, la propia sociedad genera eso, justamente porque estos impresentables de gobernantes que tenemos, que se la pasan paseando y tomándonos de idiota permanentemente, no generan las herramientas para revertir esta situación. Ahora, ¿cuántos años hace que la Argentina atraviesa este tipo de situaciones, Enrique? Porque esto no es de ahora, o sea, está bien, sabemos que Alberto Fernández es impresentable, que no tiene la capacidad operativa como para darle funcionalidad a un Estado que necesita cambios profundos. No lo ha hecho. Tampoco lo han hecho los anteriores, porque nos han llevado justamente todos, con esta mentira, con este engaño, a una situación terminal como la que tiene la Argentina. ¿Cómo hacemos o cuál sería alguna posible herramienta para concientizar a la sociedad que tome al toro por las astas y que le ponga límite, porque esto nos va deteriorando y nos va desgastando enormemente y ha provocado un daño en las últimas 4 o 5 generaciones que han sido destruidas? Y la primera cuestión es la que haría cualquier contador o cualquier actuario, por así ponerlo en un término amplio, que es hacer una toma de situación concreta de cuál es la realidad. Ujú. Mientras no se vea la realidad más absoluta y se diga, yo estoy mirando y usted está mirando nuestra cámara, y si alguien tuviese que reevaluar todo lo que hace a un estudio de radio, por ejemplo, Ujú. empezaría a medir variables de todo tipo, desde estructurales de la habitación, desde los micrófonos, desde esto y del otro. Y luego diría, bueno, para que esto funcione, imaginemos que hubiese algunas fallas, para que esto funcione de alguna manera vamos a tener que comprar un micrófono nuevo, vamos a tener que Ujú. hacer esto. Mientras uno no tome el concepto básico de realidad y a partir de la realidad actúe, en lugar de a partir del engaño y la promesa falsa para conseguir la voluntad del otro, Sí, o lo engañe y venga alguien, yo diga, porque tengo este auricular, diga que tengo un estudio de radio, y venga claro. alguien y me diga, sí, por supuesto, doctor, usted tiene un Ujú. estudio de radio, y es más, usted es una persona que tiene que tener eso para difundirlo por el mundo, y yo me lo crea, porque también me han hecho creer esto. Ujú. Evidentemente, la primera cuestión es tomar contacto con la realidad, dejarnos de mentiras, que por eso os decía esta segunda cuestión, y a partir de la no mentira, a Ujú. partir de considerar al otro como una parte de nosotros mismos, podemos empezar a decir, bueno, en salud hay que hacer esto, en economía, y vamos a empezar a hacer lo que podemos hacer, pero en orden de prioridades. Ajá. Yo podría hablar de esto de salud horas, pero digamos, el tema es amplísimo, es empezar a decir qué país queremos reconstruir,
Pero lamentablemente en la práctica da la apariencia, como usted dice, y por eso ponía lo del año 2000, que hace décadas que queremos un país porque el resultado está a la vista. Nos está costando un tremendo sacrificio, está costando la salud de mucha gente esto, ¿no? Aquellos que pensamos de qué manera podemos transmitir un mensaje para concientizar a la sociedad, le aseguro que nos duele tremendamente esto que estamos viviendo, porque nos damos cuenta que también hay gente que está en los medios de comunicación que tergiversa la realidad de lo que pasa y sigue respaldando el engaño y la mentira. Entonces ahí tenemos también un serio problema, muy grave, por la especulación y por la actitud mercenaria que tienen algunos de los integrantes que están dando vuelta a los medios de comunicación, que no generan una concientización de esto que estamos planteando, ¿no? Y mire, algo que se está dando acá en esta conversación, algo se está dando en el mundo, en eso, hoy la gente se entera de las cuestiones por medios alternativos, es decir, los Ujú. medios alternativos han pasado a ser los medios centrales, Sí. y esto está pasando en todo, y afortunadamente el cambio Ujú. en las vías de comunicación hace que uno pueda, eh, como usted lo está haciendo ahora, difundir otras cosas. Los medios centrales se han transformado en casi repetidores de Claro. un mensaje que después, off the record, la misma persona le dice que no lo cree en absoluto, Sí. pero el mensaje se Claro. repite. Lo Si yo emite, hablara ¿no? Ese mensaje en engañoso. el término de Ujú. salud, Sí. ese mensaje es engañoso en el cual, a ver, alguien me decía ayer, al final es cierto, tenías razón cuando hablabas del tema de suicidios, pero se Ujú. estaban dando hace mucho tiempo la estadística en hechos violentos ligados a la salud mental, que pasan por la violencia de género, que pasan por la violencia intrafamiliar, que pasan por los abusos sexuales infantiles, que pasan por los suicidios. Es decir, la violencia hacia afuera y hacia sí mismo Sí. se ha incrementado de tal manera Que es y no es impresionante. un tema que sea parte de la agenda. A mí me han dicho Ujú. 20.000 millones de veces que de esos temas, literalmente la frase, de eso no se No puede se hablar. habla, claro. Ujú. Entonces, mientras no querramos hablar, pero sí podamos hablar hoy que, bueno, encontraron que Bruce Willis tiene la demencia frontotemporal. Y eso sí, Ujú. bueno, hablemos todo el día. Ujú. Pero, ¿y por qué no hablamos entonces de Claro. los resultados Sí. sobre o sea, que nos interesa aparentemente las demencias, Las pero los patologías resultados que que vive ocasionan la gente, el común denominador, ahí está la cuestión, ¿no? Eso a lo por que la nos afecta a desnutrición? diario a todos, claro, ahí está. Mm. Que no es Bruce Willis, es Claro, decir, que es el NN, claro, pero eso no claro. interesa. El Es escenario decir, actual, hablar ¿no? de Ujú. desnutrición y deterioro cognitivo, Sí. que hace unos años el doctor Albino decía, el pediatra mendocino Sí, 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 decía, hablamos miren, con él varias con veces. menos de Mm. 1.500 calorías por día no se desarrolla el cerebro. Ujú. Eh, a veces esas cosas simples no se quieren hablar. Claro. Evidentemente hay como una doble intencionalidad, Enrique, porque si no se hubiesen manejado de otra manera, ¿no? Está bueno esto que estamos planteando, me parece, porque de alguna manera abre la mente de las personas y esperemos que sirva como para poder reestructurarse y repensar esta historia dura que estamos transitando, cuando tenemos muchas herramientas que pueden favorecer, mejorar la calidad de vida de las personas, de los seres humanos, y no las estamos utilizando adecuadamente. Eso es lo más complejo de Y todo, ¿no? una de las, creo que uno de los errores es no creer en nosotros mismos, sino que Ujú. esperamos que venga de afuera. Y en realidad, como el También. gran cambio hoy Ujú. en la época de información es la capacitación, Ajá. que la gente se capacite, se informe. Hoy es tan fácil en algún sentido obtener información en lugar de entrar en líneas de información impuestas, Ujú. sino adquirir el pensamiento crítico. Es decir, a Claro. ver qué me dice este médico que está hablando ahora, Sí. Ujú. este comunicador que está hablando ahora, pero también no tomar que porque lo dijo fulano de tal en tal parte pasa a ser verdad. Entonces, el tema de tomar por sí mismo la tarea de hacerse cargo de cuál es la realidad, qué pasa y demás, es muy importante. Y eso lo puede hacer, eso lo puede y lo debe hacer todo el mundo. Perfecto. Gracias, Enrique. Hablamos en otro momento porque hay Por otros favor. temitas. No quiero robarle más tiempo, pero como siempre, muy agradecido porque clarificar justamente estos temas nos lleva a tomar conciencia de que realmente tenemos que ser más protagonistas para poder producir ese cambio que mejore de alguna manera nuestra calidad de vida, ¿eh?
Muchas gracias por convocarme. Un saludo para todos. Gracias, muy gentil, ¿eh? Abrazo. El doctor Enrique de Rosa, ¿eh? Ustedes lo escuchaban con la claridad que estaba planteando justamente estas cuestiones que estamos viviendo, en la cual evidentemente tenemos que empezar a ser protagonistas reales. Nosotros, ¿eh? Cada uno de ustedes, cada uno de los seres humanos que transitan esta vida hoy por hoy. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.